Bien, entonces una vez que ya manejamos las propiedades de los logaritmos, vamos a aplicar entonces ahora estas propiedades. Ahora otra cosa que les quiero mencionar que también va a ser importante es que vamos a asumir que cada vez que un logaritmo no tenga escrita la base, como este ejemplo que yo coloqué acá, no tenga escrita la base, o sea, aquí no hay número aparentemente, esa base es una base 10, ¿ya? Vamos a acostumbrar a trabajar con base 10 de manera que no exista, ¿ya? Así como en el caso de las potencias, cuando el exponente es 1, se acostumbra a no anotar, o en el caso de las raíces, cuando es raíz cuadrada, uno no anota el 2 acá, por ejemplo, sino que acostumbra a anotar desde el 3 en adelante, ¿ya? Similar a eso, nosotros vamos a asumir que cada vez que un logaritmo no tenga un numerito acá escrito como base, esa base es una base 10, un número 10, ¿ya? Entonces, ahora queremos ver las ecuaciones logarítmicas. ¿Para qué sirve la ecuación logarítmica? Pensarán ustedes, bueno, simplemente para encontrar el valor de esa incógnita, que generalmente es una letra X, aunque ya saben, o deberían saber, en su mayoría, que podemos colocar la letra que a nosotros se nos antoje, por una cuestión de costumbre y de conveniencia, y de práctica también. La letra que se acostumbra a usar es la X, pero vuelvo a insistir, podemos usar la letra que nosotros queramos. Ahora, los profesores de matemáticas estamos bastante acostumbrados a ocupar la X, así que la seguimos ocupando y es parte de nuestro lenguaje. Entonces, cuando queremos resolver una ecuación logarítmica, lo que vamos a hacer es aplicar estas propiedades. Pero previo a eso, lo que necesitamos entender es que queremos resolver esta igualdad, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a resolver esta igualdad? Bueno, lo que tenemos que llegar a hacer mediante las propiedades que vimos anteriormente es tratar de escribir en ambos lados un solo logaritmo. Aquí en el lado izquierdo ya tengo escrito un solo logaritmo. En esta parte de acá, la parte derecha, tengo que llegar a escribir un solo logaritmo. Y una vez que haga eso, como los logaritmos tienen la misma base, yo puedo de alguna manera descartar los logaritmos y trabajar solamente con los argumentos que quedan, ¿ya? Y así puedo resolver la ecuación. Entonces, pensando en que estamos trabajando con logaritmos que tienen la misma base, acá, fíjense que hay una suma. Pero previo a eso, cada logaritmo acá tiene un numerito delante. Entonces voy a aplicar esa propiedad. ¿Cuál era esa propiedad? Decía que si había un numerito delante, yo esto lo podía escribir de esta manera. Ese numerito que pasaba adelante era el exponente de ese argumento, ¿ya? Entonces lo vamos a escribir de esta manera. ¿Ok? Luego de eso, como ya saqué esos numeritos de ahí, voy a escribir esto como un solo logaritmo, basándome en que tienen el mismo numerito acá, la misma base, y por ende, como es suma, lo puedo escribir como la multiplicación de un solo logaritmo. O sea, la multiplicación de esos argumentos en un solo logaritmo. De este otro lado mantengo lo que ya tenía, y una vez que llego a eso, mediante las propiedades, fue lo que hice, aplicar la propiedad de multiplicación de logaritmos de igual base. Una vez que tengo eso, yo llegué a un logaritmo en cada lado. Como ya llegué a un logaritmo en cada lado, lo que puedo hacer es simplemente descartar los logaritmos y trabajar solamente con los argumentos. Es decir, tomar este argumento y tomar ese otro argumento e igualarlos. ¿Qué es lo que me va a quedar? Generalmente una ecuación de primer grado o de segundo grado, dependiendo de la dificultad que vayamos viendo en los ejercicios. ¿Ya? Fíjense acá, me quedó 4x es igual a 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4. ¿Qué me resta por hacer ahí? Bueno, lo que me resta por hacer es resolver dicha ecuación, ¿ya? No tiene más dificultad. Entonces, vamos a resolver primero estas potencias para poder ver cuánto cuando tenemos igualado 4x. 2 elevado a 3 va a ser 8, porque es 2 por 2 por 2. Y 3 elevado a 4 da 81, que es 3 por 3, 9. Después da 3 por 3, 9 de nuevo. Y 9 por 9, 81. ¿Ya? Pero antes de resolver esa multiplicación, de nuevo por una cuestión, aquí sí, por una cuestión de conveniencia matemática, como yo lo que quiero hacer después es despejar la x para tenerla sola, ese numerito que acompaña a la letra x siempre pasa dividiendo a lo que queda del otro lado. Lo voy a anotar de esa manera, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo voy a anotar de esa manera?
porque así yo puedo simplificar esto antes de resolver esa multiplicación de 8 por 81, que me va a ser más simple. Ahora, si ustedes no manejan bien el tema de la simplificación de fracciones, bueno, no lo hagan de esta manera y háganlo como a ustedes les parezca más conveniente. Yo les sugiero esta posibilidad porque es más rápida y más sencilla si ustedes saben bien las tablas y manejan ciertos conceptos previos que por estar en cuarto medio deberían manejar. Voy a simplificar por 4 entre el 8 y el 4. El 4 en el 4 cabe una vez, mientras que el 4 en el 8 cabe dos veces. Finalmente me va a quedar 2 arriba, porque abajo en el denominador me quedó 1, pero puedo no notarlo simplemente. Y arriba me queda 2 por 81, y eso va a ser 162. Por lo tanto encontré el valor de x, que es 162. Por último, comprobamos si eso es cierto. O sea, logaritmo, el ejercicio decía esto. Logaritmo de 4 por x, o sea, de 4 por 162, debe ser igual a 3 veces el logaritmo de 2 más 4 veces el logaritmo de 3. Y sabemos que esto es el logaritmo de 2 elevado a 3, el logaritmo de 8, por logaritmo de 4 elevado a 3 de 81. Eso me da 8 por 1, 8, 8 por 8 son 64. Logaritmo de 648, aquí debería darme lo mismo. 4 por 2, 8, 6 por 4, 24, 0 por 2, 4 por 4 y 2, 6, 48, y resulta que llego exactamente a lo mismo en ambos casos. Ya, así que ahí tenemos resuelto una ecuación logarítmica. Siempre en las ecuaciones logarítmicas vamos a trabajar con logaritmos que tienen la misma base, insisto con eso. Ahora, puede presentarse un caso de este estilo también. Fíjense que yo acá puse puros logaritmos, pero puede presentarse la siguiente, muchachos. De repente van a haber situaciones en las que yo tenga un número, solamente un número, pero ese número, y la mayor parte de los números, yo lo puedo transformar en un logaritmo de alguna base determinada, la que a mí me convenga. Por ejemplo, vamos a tener el siguiente caso. Logaritmo de 12x menos 4 tiene que ser igual a 2. Logaritmo de 2x menos 4 tiene que ser igual a 2. Entonces yo le había dicho que lo que tenemos que hacer es llegar a logaritmos en ambos lados de la ecuación. Pero resulta que acá no lo tenemos y estamos trabajando en base 10. Ya, por lo tanto el 2 lo vamos a transformar en un logaritmo. El 2 va a ser igual a un logaritmo en base de ese número. ¿Qué número es ese? No tengo idea. ¿Cómo lo calculamos? Con la definición básica del logaritmo. ¿Qué decía la definición? Que este numerito, la base elevada a ese número, me daba el argumento. Es decir, 10 elevado a 2 me tiene que dar el argumento. 10 elevado a 2 me da 100. Por lo tanto, logaritmo de 2 lo vamos a reescribir como logaritmo de 100. Perfecto. Logaritmo de 100 entonces. Vean, y el 2 lo transformé en logaritmo de 100 en base 10. Perfecto, ningún problema, y eso lo puedo hacer todos los números. Por lo tanto, ahora vamos a tener lo siguiente. El paso siguiente es decir, bueno, mantengo este logaritmo acá, y en vez de escribir 2 voy a escribir logaritmo de 100, que es exactamente lo mismo, pensando en que estamos trabajando en base 10. Como ya llegué al mismo logaritmo en ambos lados, puedo tachar los logaritmos simplemente y trabajar con los argumentos. Entonces despejo x, sumo ese 4 que estaba restando, me dan 104, 2x, luego el x va a ser igual a 104 dividido 2, y eso me va a dar 50, entre x que vale 51. Perfecto, y tengo el valor de x nuevamente, pueden comprobarlo si ustedes quieren. 51 por 2 le da 102, ¿cierto? Perdón, me equivoqué acá, es 52, disculpen. 52 por 2 le da 104, menos 4 son 100, eso acá me va a quedar el logaritmo de 100, que eso es igual a 2. Evidentemente es igual a 2, por cómo transformamos el 2. Y bueno, eso es, pues muchachos, eso es. Entonces,
cada número lo podemos transformar en un logaritmo en la base que a nosotros nos convenga, en la base que estemos trabajando. Porque veamos un último ejemplo. Un último caso, con bases distintas de 10, para que entiendan que también se puede trabajar de esa manera. Miren acá, voy a tener el siguiente ejercicio, que va a ser este de aquí. Vamos a ver, entonces, vamos a ver el siguiente caso. Logaritmo en base 2 de argumento x cuadrado más 3 veces el logaritmo en base 2 de x nuevamente, eso va a ser igual a 10. ¿Ya? Recuerden que teníamos que llegar en ambos lados a un logaritmo. Como tengo la misma base trabajando en la parte izquierda de la igualdad, puedo escribir todo eso como un solo logaritmo. Pero previo a eso, este de acá, el segundo, tengo que reescribirlo. ¿De qué manera? Sacando ese 3. Acuérdense que ese 3 pasaba a ser el exponente, acá arribita. Entonces más logaritmo en base 2 de x elevado a 3. Perfecto, una vez que tengo eso, escribo un solo logaritmo, porque tienen la misma base, de x cuadrado entonces por x3, y eso va a ser igual a 10, según lo que dice el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Escribir el 10 como un logaritmo de base 2. Entonces, volviendo a aplicar la definición, tenemos que escribir que 10 tiene que ser el resultado de un logaritmo en base 2 de ese numerito que no sé cuál es. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué decía la definición? Que ese numerito, la base, elevada a ese valor, me tiene que dar el argumento. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento entonces? 2 elevado a 10. Lo vamos a dejar escrito de esa manera nomás, porque 2 elevado a 10 es mucho. Entonces, en vez de escribir 10 ahora, vamos a escribir logaritmo de 2, base 2, elevado a 10. ¿Ya? Perfecto. Lo tenemos. Entonces, voy a borrar acá, muchachos, para seguir el ejercicio. ¿Qué es lo que llegamos a tener? Tenemos logaritmo de x2 por x3 en base 2 es igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a 10. Bueno, pero como ya tenemos el mismo logaritmo en ambos lados, un solo logaritmo a cada lado, podemos deshacernos de él. Podemos tacharlo y trabajar solamente con los argumentos. Tenemos aquí 2 por x3, eso va a ser 2 elevado a 10. Bien, ¿qué hacemos ahora? Podemos resolver las potencias acá en la x, en la que es x5. 2 elevado a 10. Recuerden que volví a las potencias, mantengo la base y sumo los exponentes. Ya, pero acá lo último que voy a hacer es tomar esto y transformarlo de tal manera que me quede una base elevada a 5. Entonces voy a escribirlo de esa manera. El 10 lo descompongo en 2 por 5. ¿Ya? Y como igualé los exponentes, fíjense que igualé los exponentes, entonces lo que estoy buscando es la base. Por lo tanto, la base tiene que ser igual a la otra base para que me dé el mismo resultado. Que tienen que ser iguales, eso es lo que me dice acá la condición. Por lo tanto, el x tiene que ser igual a 2 elevado a 2, y eso es 4. Listo, y eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, ciertamente hay que tener algunas competencias básicas, como haber cambiado esto, 2 por 5, 10, aplicando la propiedad de potencia de potencia. Pero fuera de eso, esta materia no es difícil, muchachos. Hay que trabajar harto, hay que practicar mucho y hay que ejercitar y terminar aprendiéndose las propiedades de memoria. Espero que les haya quedado más o menos claro esta materia, para que después podamos ver lo que continúa, que son las funciones, y la materia que prosigue a cuarto medio, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta, saben que tienen los medios de chat, foros, o en el peor de los casos tienen correo electrónico, para que se puedan contactar
con nosotros y tratar de resolver sus dudas lo antes posible. Que les vaya muy bien esta semana en el estudio y nos vemos la próxima unidad.